todo esto es verdad y es cierto, la gloria sea al Rey. Amén. Porque si no fuera por Él, yo sería un personaje de cuidado. ¿Ah, no? ¿Usted no? Si no fuera porque el Señor nos redimió, porque el Señor nos salvó, sería muy, muy complicado vivir la vida. No me imagino vivir una vida sin Cristo. No puedo ya conocer otra cosa más que una vida con Jesús. Por eso si tú estás por primera vez en este lugar, o tal vez por segunda o tercera, o tal vez lleves 1 año o 2 años viniendo a una iglesia, pero aún no has rendido tu vida y tu corazón a Jesús, te digo que hay una gran diferencia entre vivir una religión y tener una vida entregada a Cristo Jesús. Amén. Así es que si tú no has experimentado rendir tu vida 100% a Cristo Jesús, en esta mañana te invito a que puedas hacer una experiencia con Dios y lo invites a tu corazón. Y digas: Señor, verdaderamente necesito que tú vengas a morar en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por esta bella iglesia que tenía muchísimas ganas de venir y conocer. Para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor, y más hacerlo en la casa de mi hermana y de mi cuñado, ¿no? Una iglesia tan hermosa, tan preciosa, y que Dios tiene propósitos grandes y enormes para ellos. Amén. Eso es para usted, ¿no? No sea como algunos allí en la iglesia que dicen: no, es que la iglesia no ora, es que la iglesia no ayuna. ¿Y tú qué eres? Cuando me vienen con eso, le digo: ¿tú qué eres? ¿Tú no eres iglesia? ¿No? ¿Acaso? A veces usamos ese lenguaje exclusivo, ¿no? Es que la iglesia está muy sucia. No, mi iglesia está sucia. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y a veces tenemos que implicarnos en el lugar donde estamos. Y de eso se trata: levántate y resplandece, ¿sí o no? Se trata de una acción y de un efecto. Y en esta mañana voy a compartir una palabra que hace un tiempo Dios me dio y que estoy compartiendo en cada lugar que Dios me está permitiendo compartir, porque entiendo que necesitamos dirección de parte de Dios. Dios habla a su iglesia y nos direcciona. Amén. Cuando habla a su iglesia, lo hace a nivel global. A mí me ha sorprendido muchas veces cuando hemos viajado o cuando han venido predicadores de otras naciones, y justamente en congresos que tú dices: bueno, la palabra, el ungido, el apóstol, el profeta, todo esto, y justamente, ¿sabes qué va y comparten? Lo mismo que nuestro pastor en la iglesia principal está compartiendo. Y te asombras, ¿no? Pero es un reflejo de lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Amén. Así es que en esta mañana te voy a invitar que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 27 y 20. Si no lo tienes allí, aquí lo tienes escrito. Y vamos a hablar acerca de la oliva machacada. Diga conmigo: la oliva machacada. En España, el producto por excelencia, ¿no? Es ¿cuál? El aceite de oliva, ¿no? Eso es una belleza. Eso se usa para todo, ¿no? Y es lo mejor. Por eso se habla tanto de la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea consiste en que no se usa ni manteca ni mantequilla, sino todo se hace a base de aceite de oliva. Usted dirá: uy, sale muy caro. Pero donde abunda la oliva, pues allí no es tan costoso como aquí, ¿no? Esta es la ventaja. Entonces, hoy quiero hablar acerca de esto. Y vamos a leer lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 27, versículo 20. Léalo conmigo en voz alta, ¿ok? Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Amén. Y luego vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Lo tenemos? Hebreos 5:8 para proyectarlo, ¿sí? Dice la palabra del Señor:
Y aunque era hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por eso pone hijo con H mayúscula, como el primogénito entre muchos, ¿no? Porque está haciendo esa diferencia. Por lo que, y aunque era hijo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Pero aunque era hijo de Dios, por lo que ¿qué? Padeció, aprendió la obediencia. Este versículo me rompe la mente. ¿Cómo que Jesús tuvo que aprender la obediencia? Y si Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿será que tú y yo no tenemos también la necesidad de aprender la obediencia? Vamos a ver cómo se conectan estos versículos más adelante. Cuando estábamos leyendo en Éxodo capítulo 27, versículo 20, vemos que cada objeto en el tabernáculo que debía formar parte de ese engranaje de lo que era el tabernáculo, revelado por Dios a Moisés, estaba orientado a una cosa exclusivamente. Cada cortina, cada color, cada accesorio del tabernáculo estaba orientado a revelar lo que había de venir, a revelar al Hijo de Dios, a revelar la adoración al Hijo de Dios, a revelar a Cristo Jesús. El color púrpura, por ejemplo, nos hablaba de ¿qué? Del reinado de Jesús, ¿no? Y ahí el oro nos estaba hablando de los materiales de los cuales estaba hecho el tabernáculo. Todo estaba enfocado a revelar a Cristo. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que el aceite que debía alumbrar las lámparas debía ser aceite puro de olivas, y no de olivas de cualquier manera, sino de olivas ¿qué? Machacadas. Y la exigencia de cada detalle estaba dirigida para mostrar el interés de Dios en que le sirvamos con un corazón perfecto, no en las formas, sino en el fondo. Porque de eso se trata, resplandecer. Porque algo que resplandece es algo que tiene poder, que tiene autoridad, que prácticamente nos deja cegados. Tú y yo fuimos creados para adorar. Tú y yo fuimos creados con un propósito. La iglesia Camino de Adoración fue creada con un propósito. Su propósito, querido hermano, no es llenar estas sillas. Su propósito no es venir aquí cada vez que tiene una necesidad, pasar, que ore por usted, gloria a Dios, llore, lo toque el Espíritu Santo y se vaya. Ese no es su propósito. Su propósito es resplandecer en medio del lugar donde Dios le ha puesto. Amén. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Y el primer punto que quiero tratar es la lámpara encendida. Dice Éxodo capítulo 27 que había una lámpara encendida. Si ustedes ven esta lámpara, estas eran las lámparas judías con las cuales se usaban para el alumbrado, ¿no? Entonces, Éxodo nos está hablando primeramente de algo que tiene un efecto, pero que a la vez es un propósito. ¿Cuál es el propósito de la lámpara? Alumbrar. ¿Y cuál es su efecto? La luz. ¿No? El efecto de resplandecer es la luz, pero el propósito en sí mismo es resplandecer. Si no resplandecemos, si no alumbramos, no estamos cumpliendo nuestro propósito. El único objetivo de la lámpara, ¿no?, era alumbrar el arca del pacto. La lámpara tenía que alumbrar, estar cerca del arca del pacto para poder alumbrar y que se viera el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, ¿qué representa para el pueblo de Dios? La presencia de Dios. Es decir, que la lámpara tenía que estar alumbrando, ¿qué? Mostrando que la presencia de Dios. Si esa lámpara estaba en otro lugar, ¿estaba cumpliendo su propósito? No. Por eso dice la palabra de Dios que debía alumbrar el arca. El arca representa esa presencia de Dios. Quiere decir esto que solo estaremos alumbrando cuando la gente vea la presencia de Dios y no a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a mi trabajo
y mi trabajo es un caos, a través de mi trabajo y de mi testimonio, si yo estoy cerca de la presencia de Dios, Dios va a empezar a usarme, Dios va a empezar a ungirme. Y como estoy cerca de la presencia de Dios, cerca de la comunión con Dios, entonces las personas van a poder ver verdaderamente a Dios y no a mí. En mi trabajo voy a ser un excelente trabajador, voy a ser el mejor trabajador, voy a hacer las cosas de una manera excelente. Pero no solamente por las formas, sino porque la presencia de Dios me lo exige. Amén. Entonces, si tu voz, a los que cantamos, brilla más que Dios, no eres lámpara. Si la gente se fija más en cómo tocas o en cómo sirves o en cómo haces las cosas y empiezan a decirte, vaya, qué bien lo haces, porque nos encanta que nos adulen, nos encanta que nos digan, lo estás haciendo bien. Lo necesitamos muchas veces. ¿Sabes por qué lo necesitamos? Porque no estamos cerca del corazón de Dios. Y entonces necesitamos que otros nos digan el valor que tenemos. Pero cuando estamos cerca de Cristo Jesús, sabemos el valor que tenemos, porque reconocemos que la sangre del Cordero de Dios fue derramada y Él padeció por nosotros. Entonces digo, wow, cuánto valor tengo delante de Dios. Pero cuando no estoy cerca de Dios, necesito que otros me digan lo que valgo. Pero si me centro en esto, jamás voy a resplandecer, no voy a ser lámpara. Si el programa que tú tienes no está sujeto a la dirección y al mover del Espíritu Santo y te apoyas solo en tus dones naturales, lo siento, no eres lámpara. Si estás más pendiente de cómo sales en las fotos de la web de tu iglesia o en las redes sociales, hoy que está tan de moda, ¿no? O incluso si sales, no eres lámpara, ¿no? Si sirves solo cuando el pastor te ve, ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay. No eres lámpara. Tu servicio, tu trabajo, tu propósito no puede depender de que el pastor te esté mirando, de que tengas un líder al lado diciéndote, hermano, debes orar, debes buscar, debes leer la palabra. Es bueno que te capacites, porque si dependes de esto, si dependemos de esto, no vamos a poder resplandecer. Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Él está diciendo, Él nos está declarando lo que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Al que tienes a tu lado, dile, tú eres la luz del mundo. Tú eres luz. Ahora, pregúntale, ¿te lo crees? ¿Te lo crees? ¿Cuánta fe tiene esta iglesia? A mí me lo saben ustedes. Porque es difícil, hermanos. A veces es difícil creer lo que Dios dice, porque hay mucha incredulidad, mucha dureza en nuestro corazón, porque no estamos cerca del Señor. Pero Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Podríamos decir, claro, lógico, ¿cómo vamos a encender una luz y ponerla debajo? La luz es para alumbrar, claro. ¿Y la iglesia para qué es? Para testificar, para dar testimonio, para que en el momento en que hay un enfermo diga, un momento, yo puedo orar por ti y el Señor puede hacer un milagro en tu vida. No, espérate que llamo al pastor, no me coge el teléfono, y a ver, no, pues otro día será. No, cuando Dios nos abre la puerta, cuando estamos viendo la necesidad, ahí es el momento de recordar, yo soy la luz del mundo. Dios me dio ese nombre, Dios me dio esa capacidad, y en el nombre de Jesús voy a transformar mi entorno, voy a transformar mi trabajo. Si en mi trabajo hay escasez financiera, voy a orar, voy a interceder para que los cielos se abran, y mi trabajo, aunque no me pertenezca, aunque no sea mi empresa, no me importa, yo tengo que cumplir mi propósito, y la situación en mi empresa debe cambiar. Si hay injusticia social en mi entorno, si hay injusticia, si hay robos, si hay secuestros, si hay iniquidad en nuestro barrio, nosotros nos debemos levantar, somos la luz del mundo. Vamos a alumbrar, vamos a poner el foco donde está el pecado y vamos a descubrir el pecado en el nombre de Jesús. Orando, intercediendo, tomando nuestra
y declarando la palabra de Dios, siendo luz. Así, dice la palabra de Dios, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque cuando nos hacemos uno con Dios, entonces Él puede mostrar su luz a través de nosotros. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí. Para que vean, dice, siguiente versículo, por favor. Así, en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? 16, por favor. Léalo conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras. Parece ahí un momentito. Vean. O sea que nuestras obras se tienen que ver, ¿sí o no? Y a veces trabajamos para que se vean nuestras buenas obras. Y eso significa que estamos cumpliendo nuestro propósito. Hay una segunda condición. Y lo dice aquí la palabra. Y que glorifiquen a vuestro Padre. Es decir, que nuestras obras se verán, nuestra acción se verá. Yo me levantaré, yo brillaré, pero ¿quién será glorificado? Dios. O sea que cuídese cuando la gente le diga, oh, qué maravilla, qué bien que lo haces, qué bien que cantas, qué bien que predicas. Wow, cómo dibujas, cómo pintas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que Dios sea reflejado a través de nuestros dones y que Cristo sea glorificado. Porque la palabra de Dios dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez habrá gente que no conozca a Dios, pero glorificará a nuestro Dios. Dice la palabra que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces recuerden, primer punto, la lámpara encendida, efecto y propósito. Segundo punto, el aceite, el producto, la esencia. Vamos a ir a Marcos capítulo 6 versículo 13. Dice la palabra del Señor, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y que los sanaban. Ahí tienen otros textos, pero quiero hablar acerca del aceite como el símbolo del Espíritu Santo. Amén. La lámpara necesitaba aceite para poder brillar. Si no hay aceite, la lámpara no funciona. La mecha no se enciende. Si no hay aceite, si el aceite se acaba, la lámpara deja de funcionar. Si no hay aceite, no hay propósito. No puedo resplandecer si el Espíritu Santo no está llenando mi vida continuamente. No puedes resplandecer, no puedes ser luz, no puedes cumplir tu propósito, no puedes cumplir tus objetivos si no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso los pastores insisten, oremos, leamos la palabra, vengamos a las reuniones, porque en cada reunión hay un derramamiento del Espíritu Santo. En cada tiempo de oración hay un mover del Espíritu Santo. Esta mañana había un mover de Dios glorioso. Y los que no vinieron, lo siento, se lo perdieron. Y a veces Dios derrama sanidades, prodigios, señales en esos tiempos de oración. Por eso es bueno no perderse ni un minuto. Un minuto que pierdes, una bendición que te puedes perder. Por eso debemos entender que el aceite en la palabra de Dios viene a ser tipo del Espíritu Santo. Y el aceite es ese producto que alimenta la palabra. Y no solamente eso, sino que el aceite era la materia prima, es la materia prima exigida por Dios para encender la lámpara que alumbra el cofre del pacto. No le podían meter cualquier cosa, no le podían meter brea, no le podían poner aceite de girasol o aceite de oliva mezclado con girasol, porque esto era contaminar lo que Dios había mandado. Tenía que ser un aceite puro, y el Señor lo dejó de olivas y de olivas machacadas. Antiguamente, me gustaría que pusieras la siguiente diapositiva.
Y es que hablamos del aceite como la esencia. La esencia es un conjunto de características permanentes que determinan a un ser o a una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Es decir, que la lámpara no sería lámpara y no estaría cumpliendo su propósito sin que el aceite estuviera ahí. Tú y yo no seremos auténticos sin la llenura del Espíritu Santo. No habrá autenticidad en nuestras vidas, no habrá poder en nuestras vidas, no habrá unción en nuestras vidas si no tenemos al Espíritu Santo. Te puedes preparar, puedes ir a seminarios teológicos, puedes estudiar en los mejores seminarios, puedes estar al lado de los mejores pastores del mundo, pero si tú no tienes una experiencia única y personal con el Espíritu Santo, jamás vas a poder ser esencia de Dios. Pon la siguiente diapositiva, por favor. La oliva machacada. Y quiero hablar de la oliva machacada porque la oliva machacada habla de un proceso cíclico. El resplandecer es un efecto y es lo que todos buscamos, es lo que todos queremos. O sea, todos queremos resplandecer, ¿sí o no? Pero para eso hay un proceso de parte de Dios. Y Dios es un Dios de procesos. Oiga, para que usted esté sentado en este lugar, había un proceso detrás muy grande que usted no ha visto, seguramente. Han habido lágrimas, han habido sacrificios económicos, han habido renuncias a los tiempos de familia, ha habido renuncias aún al cuidado de nuestros propios hijos para poder cuidar de su vida. Hay cosas que tú no te imaginas para que la iglesia de Cristo sea establecida. Antiguamente las olivas o las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra, aquí como ustedes lo ven, y ahí se ponían alrededor las olivas. ¿Para qué? Para machacarlas. Cuando hablamos de la oliva machacada, hablamos de la materia prima de la cual se hace el aceite. Ponga cuidado. Primero hablamos de la lámpara encendida. Segundo hablamos de la esencia, que es el aceite. Pero ahora vamos a hablar de la materia prima con la cual el aceite se genera. Y eso es la oliva machacada. Y hablamos de un proceso cíclico. Entonces las olivas se ponían en esta piedra redonda y la piedra, con un animal o con unos hombres bien fuertes, empezaban a hacerla girar sobre esas olivas. Diga usted: yo soy una oliva. Yo soy una oliva. ¿Usted sabía que era una oliva? Pues es una oliva. Y esa oliva es puesta sobre esa piedra. Y sobre esa piedra de molino empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas. Era un proceso cíclico. Después de que se pasaba por este lugar, la piedra rodaba varias veces sobre la oliva. ¿Y de qué nos está hablando esto? Nos habla del quebrantamiento de Dios sobre nuestras vidas. Porque para que fluya el aceite, para que fluya la unción del Espíritu Santo, necesitamos ser quebrantados por Dios. Parece ser que esta es la única manera en que el Señor genera un aceite puro de parte de nosotros. Y sabes una cosa, Dios utilizará a las personas más cercanas para que tú seas quebrantado. Muchas veces utilizará a tus pastores, a los líderes, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, tal vez a alguien que no sea creyente, a tu jefe. Situaciones extremas, dificultades, enfermedades, angustias, peligros, en los cuales esa piedra va a pasar por encima tuyo y tú vas a decir: me duele, Señor, me está doliendo. Pero el Señor no quiere que digas me duele, sino quiere que entiendas el propósito que Dios tiene con ello. Amén. Y que ese dolor, en vez de alejarte de él, te acerque más a la presencia de Dios. Y entonces, cuando estás pasando por esos tiempos difíciles, cuando esa piedra de molino está pasando encima tuyo, entonces es cuando tú vienes a buscar refugio a los pies de Dios. Y ahí comienza a caer las gotitas que empiezan a generar el aceite
que nos hará resplandecer. Amén. Dios utilizará personas cercanas, entornos cercanos. ¿Sabes para qué? Para exponer tu orgullo, para exponer tus debilidades, para exponer tus vergüenzas. Pero tú no debes temer a eso, sino que al contrario, debes afrontar esa etapa, debes afrontar ese proceso cíclico con madurez y con una mentalidad de siervo, porque Dios te está perfeccionando. Te está perfeccionando para resplandecer, te está perfeccionando para que verdaderamente seas luz. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Pero no solamente el aceite se extraía de esta manera, sino que cuando la piedra venía y rodaba una y otra vez sobre esa oliva, todas esas olivas que estaban ya todas destruidas, ¿sabes qué hacían? Las cogían, las sacaban de la piedra y las metían en unas bolsitas de cabuya, ¿no? Y las metían en esta prensa de aceite. Y cuando estaban puestas sobre la prensa de aceite, empezaban a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y este es el último paso del cual el Señor nos habla para poder generar el aceite puro de olivas machacadas que alumbraba la presencia de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Lucas (22, 39 al 46). Recuerda que cuando comencé a hablar acerca de esta palabra, leímos en Hebreos capítulo 5 versículo 8 esta palabra que dice: y aunque era hijo, por lo que ¿qué? Padeció, aprendió obediencia. ¿Qué fue lo que padeció Jesús? Vamos a leer algo acerca de lo que él padeció. Versículo 39. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía. Proceso cíclico, una y otra vez. Esto no era nuevo para Jesús. Él siempre iba y buscaba la presencia de Dios. Si usted se fija, como es el subtítulo de este capítulo, dice: Jesús ora ¿en dónde? Getsemaní. ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al Getsemaní, después de haber sido abandonado por los seguidores, a punto de ir a la cruz del Calvario y de ser crucificado, el Hijo de Dios es llevado a la prensa de aceite. Cuando la piedra de molino le había pasado a Jesús una y otra vez, la gente se había burlado de él, le decían: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú qué te estás creyendo, tú qué te estás pensando. Jesús había venido para salvar al mundo, para redimir al mundo. Jesús vino y hizo milagros, señales en medio de las personas. Y aún muchos, tal vez muchos de los cuales hizo milagros, se volvieron contra él cuando tuvieron que ser expuestos a los momentos de presión. ¿Sabes una cosa? Tú y yo vamos a estar expuestos a momentos de presión. Por eso el Espíritu Santo nos mete en momentos de dificultad, porque tenemos que aprender a soportar la presión, como cuando nos mete en esa prensa de aceite. Porque la prensa de aceite es un lugar de tentación. Dice la palabra de Dios ahí: subiendo como solía al monte de los olivos, sus discípulos también le siguieron. Pero cuando llegó al momento definitivo, dijo: orad para que no entréis en tentación. Getsemaní es un lugar de tentación también. Es un lugar donde
brota el aceite de Dios, pero también es un lugar donde somos tentados. ¿Tentados a qué? Somos tentados a abandonar el proceso de Dios. Una enfermedad nos puede tentar a abandonar el proceso de Dios. Una dificultad me puede tentar a no seguir adelante. Es una tentación a tomar otro camino. No, tal vez voy a tomar un camino diferente, porque servir a Dios me está costando demasiado. Tengo que sacrificar mucho tiempo. Es que mi marido no conoce de Dios y cada vez que vengo de un culto me arma un problema tremendo. Mejor lo voy a dejar. Tentación a rebelarnos contra Dios. ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué tengo que soportar aquello? Si yo lo he hecho bien, si estoy sirviendo a Dios, estoy orando, estoy clamando, ¿por qué tengo que hacerlo? Es un lugar de tentación. Tentación a mezclar el aceite. Tentación a no buscar la dependencia del Espíritu Santo, sino tal vez buscar atajos que me libren de la prueba. ¿Sabes una cosa? Getsemaní es el lugar donde nuestra voluntad se reduce a nada para establecer la voluntad de Dios. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Sabes una cosa? Las pruebas y las dificultades que vamos a tener que soportar para resplandecer, las vamos a tener que pasar solos delante de Dios. Tus amigos te acompañarán hasta un punto. Los pastores te podrán acompañar hasta un punto, pero no van a librar la batalla por ti. Dice que Jesús dejó a sus discípulos y se puso a un tiro de piedra. Sus amigos le estaban viendo, sus discípulos le estaban viendo, y él les dijo: quedad ahí y orad para que no entréis en tentación. Y puesto de rodillas, ¿qué? Oró. Porque la prensa de aceite saca lo mejor de nosotros. Porque no hay mejor lugar para las respuestas de Dios que la oración. Aleluya. Aleluya. Y entonces él, allí puesto de rodillas, dijo: Padre, sí que, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Getsemaní es el lugar donde mi voluntad se reduce a nada y donde la voluntad de Dios se establece. Amén. Yo no sé qué problema tienes tú, qué aflicciones estás viviendo, pero cuando estás dispuesto a decirle: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estás diciendo: Señor, yo sé, tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes aún si esta enfermedad que yo tengo es necesaria para que otros vean tu luz, para que reflejar tu gloria. El apóstol Pablo dice en la escritura que durante 3 veces oró al Señor para que le quitara ese aguijón que tenía en sus ojos. Y él le dijo: bástate que, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Y es que cuando estamos en nuestra debilidad, cuando nos mostramos vulnerables y decimos: Señor, solamente tu presencia, solamente tu gracia, solamente tu poder pueden hacer que salga algo bueno de mí. Aleluya. Yo siempre lo digo: si tú ves algo bueno de mí, no me pertenece, es del Espíritu de Dios, es de la gracia de Dios. Y en el momento en que yo descuido mi comunión con Dios, entonces inmediatamente comienza a salir lo malo, comienza a salir la humanidad, comienza a salir el desastre de Dios. Si anhelamos resplandecer, si anhelamos servir a Dios, necesitamos entender que este cuerpo terrenal es una lámpara que alumbra la presencia de un Dios real, alimentado y sostenido por el Espíritu Santo a través de una vida de quebrantamiento y renuncia para que el reino de Dios sea establecido. Así es que si tú has venido a este lugar para ser sanado, gloria a Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Pero escúchame, hay algo muy superior que está por encima de nosotros mismos, por encima de mis expectativas, por encima de lo que yo creo, por encima de mi comodidad, por encima de mi lujo, de mi bienestar. Y por encima de nosotros está el reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios es establecido, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. La luz de Cristo brilla
las naciones son bendecidas, los pueblos son prosperados, la tierra es sanada. Y sabes una cosa, todo esto lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Yo sé que hay personas en este lugar que están pasando dificultades, están pasando luchas, pero el Señor no quiere tanto que te centres en la lucha, en tu necesidad, sino que mires a la luz que resplandece para siempre. Porque en el momento en que lo hagas, Él va a ser glorificado. Tú vas a cumplir tu propósito. Recuerda que Jesús nos dejó un ejemplo precioso. Y continúa diciendo la palabra: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria a Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la prensa de aceite. Sí, Señor, así es. La prensa de aceite no es un lugar cualquiera, es un lugar de dolor, es un lugar de agonía, es un lugar de una lucha muy intensa. Porque cuando decidimos resplandecer, Satanás se levanta y él dice: a ver, ¿quién es quién? Y escúchame, Satanás no es cualquiera, es un adversario muy poderoso que no podemos enfrentar sino solamente bajo la sujeción y la obediencia, la dependencia de Dios. Porque escucha una cosa, Jesús no enfrentó a Satanás en su capacidad divina, ni siquiera la enfrentó como un profeta y un sacerdote que era. No, Señor. Jesús pudo enfrentar a Satanás porque Él decidió obedecer al Padre. Y dice que cuando Él se sujetó ahí, en ese momento, y aunque su agonía era tremenda y la opresión era terrible, tan terrible que su sudor dice que eran como gotas de sangre. Imagínate el momento, la opresión tan tremenda. Los demonios, las legiones de demonios se cernían sobre Jesús, diciéndole: no subas a la cruz, ¿qué necesidad tienes de esta gente? Si llueve, no vienen al culto. ¿Para qué vas a la cruz? Si no tienen dinero, maldicen de ti. ¿Para qué vas a ir a la cruz del Calvario? Jesús estaba escuchando todas esas voces. Si no sanas a su hijo, jamás van a volver a una iglesia. Y él decía: no importa, no importa, yo voy a obedecer al Padre. Entonces, si tú quieres resplandecer, hay que pagar un precio. Resplandecer es hermoso, pero tenemos que pagar el precio que va a sostener nuestro carácter cuando la unción comience a brotar de nuestras vidas, para que no seamos perjudicados cuando la gente diga: wow, cómo Dios te usa, cómo Dios te está respaldando, sino que podamos darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso necesitamos ser quebrantados. Amén.